Vamos a iniciar con algunos conceptos acerca del cerebelo. Por ejemplo, recordemos que deriva del metencéfalo en el tubo neural y sus funciones más importantes van a ser el control de la postura y también la coordinación de los movimientos voluntarios, y esto es muy importante, ipsilaterales. Generalmente las vías cerebelosas que se cruzan en algunos puntos final de cuentas terminan del mismo lado del que se origina la información en el cuerpo, ¿sale? Entonces, el cerebelo controla el mismo lado, cada hemisferio controla el mismo lado del cuerpo. Es un punto muy importante. También podemos recordar que se encuentra en la fosa posterior del cráneo, formada por el hueso occipital, si recuerdan, pues justamente en la cara interna tenemos las fosas cerebelosas, pues donde descansa justamente el cerebelo. Y un punto de referencia muy importante es que se encuentra por debajo de un repliegue de dura madre que se le conoce como el tentorio cerebeloso o tienda del cerebelo. Entonces, como está por debajo, tiene una ubicación infratentorial. Y, por ejemplo, el lóbulo occipital en los hemisferios cerebrales son supratentoriales. Y también hemos estado repasando que se encuentra por detrás del tallo cerebral a nivel del puente y de la médula oblongada, y también justo por detrás del cuarto ventrículo, ¿sale? Recordemos que el origen en los labios rómbicos del metencéfalo, pues justamente rodean por detrás al cuarto ventrículo, y este es el origen de que el cerebelo pues quede justamente posterior. ¿Cómo está organizado el cerebelo? Vamos a encontrar dos hemisferios cerebelosos a los lados y en el centro, recuerden, justo en el punto donde se unen los labios rómbicos, tenemos el vermis cerebeloso. Y el cerebelo pues mantiene comunicación con el tallo cerebral, y pues justamente estas estructuras son los pedúnculos cerebelosos. Recuerden que existe un pedúnculo para cada región del tallo cerebral, es decir, uno superior para comunicarse con el mesencéfalo, uno medio con el puente y uno inferior con la médula oblongada. Y pues los pedúnculos cerebelosos pues son justamente rutas que van a servir para el ingreso de información procedente de la médula espinal, de la corteza, hacia el cerebelo, y pues al mismo tiempo también son vías de salida desde el cerebelo ahora hacia otros centros. Entonces vamos a identificar cómo podemos organizar al cerebelo, y fíjense, lo vamos a ver en dos vistas, una vista superior y una vista inferior, ¿sale? Entonces recuerden que desde la vista superior podemos observar cómo el cerebelo pues está plegado, ¿sale? Se encuentra como en forma de C, no es totalmente vertical. Y desde la vista superior, fíjense, vamos a ponerle ejes, tenemos por acá anterior, por acá posterior, ¿sale? Entonces, como lo estamos viendo desde arriba y algo desde atrás, ¿sale? Podemos observar a los lados, fíjense, los hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, respectivamente, y al centro, la región que corresponde al vermis. Y los colores lo que nos muestran es la organización del cerebelo en cada hemisferio en sus respectivos lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebelo? ¿Se acuerdan? Bueno, cada hemisferio cerebeloso. Tres. Tres, justamente, ¿sale? Tenemos un lóbulo anterior que lo marcamos aquí con rojo, anterior o ventral, un lóbulo posterior o dorsal, también se le conoce como lóbulo medio, ¿sí? Y no lo observamos por aquí, se encuentra del otro lado inferiormente, pero ¿cuál es el otro lóbulo? ¿Se acuerdan? El flóculo nodular. Correcto, el lóbulo flóculo nodular. Entonces, aquí observamos cómo el lóbulo posterior o dorsal, pues es el que abarca gran parte del hemisferio, es el lóbulo más grande y pues justamente es el que tiene la función más compleja en el cerebelo. Del otro lado,
podemos observar en una vista, vean, inferior, ¿sí? En este caso, desde la vista inferior, aquí observamos nuevamente cómo se extiende el lóbulo posterior en verde y nos permite observar, vean, en azul, esta estructura que corresponde al lóbulo flóculo-nodular, ¿sale? En esta vista inferior y anterior aparte, vean cómo retiramos al cerebelo del tallo cerebral. Es por eso que podemos observar, vean, los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Recuerden que son tres. Y este espacio que corresponde al cuarto ventrículo, ¿sale? Entonces ahí podemos observar nuevamente cómo el cerebelo pues está justamente plegado, ¿sale? Alcanzamos a observar parte del lóbulo anterior, ya comentábamos, predomina el lóbulo posterior y pues aquí el lóbulo flóculo nodular. Recordando cómo está organizada la sustancia gris a nivel del cerebelo, recuerden que pues vamos a encontrar los lóbulos cerebelosos que acabamos de comentar, el vermis en la región central, pero también al interior del cerebelo encontramos los núcleos intracerebelosos, ¿sale? Y pues los podemos organizar de acuerdo a su división filogenética, ¿sale? Recuerden que existe la división más antigua, que corresponde al arquicerebelo, luego la que le siguió en la escala evolutiva, el paleocerebelo, y la más desarrollada. Eh, en la evolución, ¿sí? La última estructura en desarrollarse y por lo tanto la más nueva, digamos, el neocerebelo. Entonces recuerden que la corteza de los lóbulos se corresponde con los núcleos internos del cerebelo, ¿sale? Por aquí les muestro cuáles son esos núcleos. Recuerden el núcleo fastigial, núcleo globoso y emboliforme, que en conjunto también se les conoce como núcleo, ¿se acuerdan cómo? Interpuesto. Eso, núcleo interpuesto, ¿sale? Y el núcleo dentado. Entonces, pues los colores se relacionan justamente con su división filogenética y pues justo, ¿no? También con la corteza que acabamos de revisar de los lóbulos, ¿sale? El arquicerebelo, por tanto, está conformado por el núcleo fastigial y por el lóbulo flóculo nodular en la corteza, ¿sale? El paleocerebelo, núcleo globoso y emboliforme, y además lóbulo anterior. Y el núcleo dentado, en conjunto con el lóbulo posterior o dorsal, conforman el neocerebelo. Y desde este punto de vista, el arquicerebelo, pues si se acuerdan, está relacionado con la regulación del equilibrio, el paleocerebelo con el tono muscular y el neocerebelo con la coordinación de los movimientos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, dudas? ¿Qué dijo que controlaba el neocerebelo? La coordinación de los movimientos, Ok, ¿sale? gracias. Muy bien. Aquí un recordatorio de la relación que tiene el cerebelo con el sistema ventricular, ¿sí? ¿De dónde derivaba el sistema ventricular? ¿Se acuerdan? Vamos, vamos, sí se acuerdan. ¿De dónde deriva el sistema ventricular? Bueno, repásenlo. Del conducto del tubo neural, ¿sale? Entonces, observamos, por ejemplo, justo aquí en la región posterior, al tallo cerebral, identificamos al cerebelo. Aquí no se muestra, pero justo en este sitio se encuentra ese repliegue de dura madre que se le conoce como la tienda del cerebelo, ¿sí? Entonces, el cerebelo pues se encuentra justamente por debajo. Vean cómo tenemos representado el cuarto ventrículo, ¿sale? Esta estructura romboidea, ¿sí? Que lo separa del tallo cerebral que se encuentra más en la región anterior, ¿sale? Entonces, esa es su relación con
el sistema ventricular y pues con el tallo cerebral. Aquí lo que observamos es una representación del cerebelo, ¿sí? Pero, digamos, lo extendimos, ¿sale? Ya no está plegado, ¿sale? Recuerden que estaba plegado. ¿Qué hicimos? Lo extendimos para observarlo totalmente, digamos, en esta forma aplanada y que sea un poco más sencillo entender cuáles son sus regiones. Aquí identificamos lo mismo. La región en el centro corresponde al vermis y a los lados, pues, respectivamente, los hemisferios cerebelosos. Cada hemisferio, recuerden, está dividido en 3 lóbulos que están separados por 2 fisuras, si recuerdan. Entonces, el lóbulo anterior está separado del lóbulo posterior o medio o dorsal por la fisura prima, si recuerdan, ¿sale? Mientras que el lóbulo posterior está separado del lóbulo flóculo nodular por la fisura úvulo nodular o también llamada fisura posterolateral. ¿Sale? Entonces, lo que observamos aquí es como el vermis y cada lóbulo están segmentados o tienen distintas regiones. Por ejemplo, fíjense, el vermis presenta distintas regiones. Por ejemplo, la más rostral, ¿sí? Y ventral, ya que está plegado, corresponde a la língula, ¿sale? Seguido de una región conocida como lobulillo central, seguido del culmen. Esto es una descripción justamente de acuerdo a pues cómo lo observamos desde la vista externa y pues justo mm, estas estructuras también las podemos identificar un poco mejor en un corte sagital, pero ahorita las vamos a ver de esta manera. Entonces, fíjense, la língula, el lobulillo central y el culmen son la porción del vermis que se relaciona con el lóbulo anterior. Y si se fijan, cada región del vermis lateralmente se relaciona con una región de la corteza de cada lóbulo. Entonces, por ejemplo, la língula está libre, el lóbulo central, vean, al lado tiene esta región, corresponde al ala, el culmen, al lado tiene el lobulillo cuadrangular, ¿sí? Y luego ya entramos en el terreno del lóbulo posterior, donde tenemos en el vermis el declive y al lado tenemos otro lobulillo, luego seguido de la folia o lámina, donde al lado tenemos el lobulillo semilunar superior. Estas estructuras son un poco, pueden ser un poco complejas de identificar en una vista externa, pero hay algunas que están muy bien caracterizadas, ¿sí? Continuamos con el vermis. Por debajo de la lámina tenemos el tuber, luego la pirámide y la úvula. Por ejemplo, esta es una región muy característica y que sobresale desde la vista externa. La úvula al lado tiene justamente a esta estructura que corresponde a la amígdala, ¿sale? Por ejemplo, si nos regresamos, si podemos observar justamente la amígdala cerebelosa, ¿sale? Entonces recuerden, el vermis al centro presenta una determinada región que se relaciona lateralmente con una porción de la corteza de cada lóbulo. Entonces, justo, ¿no? Lo que les comentaba, hay algunas que son más evidentes que otras, y en este caso, pues la amígdala es bastante evidente, ¿sale? Entonces encontramos la amígdala, acuérdense, a los lados de la úvula en el vermis. Y terminamos, vean, la última porción es el nódulo. La porción más caudal del vermis es el nódulo. Y vean cómo a los lados justamente se relaciona con el flóculo. Por eso, entre el nódulo y el flóculo, pues forman el lóbulo flóculo nodular. ¿Hasta aquí queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien, fíjense. Entonces, esta es una manera sencilla de representarlo y, por ejemplo, podemos identificar esas mismas estructuras, ¿sí?
ahora en un corte sagital a través del vermis, ¿sale? Entonces, fíjense. A ver, por aquí, no sé, tomen la captura, algo, porque los vamos a ir identificando en la siguiente diapositiva, ¿sale? En la siguiente imagen, justo en el corte transversal. Entonces, fíjense, perdón, en el corte sagital. Ahorita vamos también a un corte transversal. Entonces, fíjense, aquí tenemos un corte sagital a nivel del tallo y la región del diencéfalo se nos muestra, ¿sale? Identificamos estructuras conocidas, por ejemplo, esta región de aquí, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El tallo cerebral. ¿Qué parte del tallo? Médula oblongada. Médula oblongada, muy bien. ¿Qué sigue? Siendo Puente. prominencia, la protuberancia o puente, justamente, y luego Mesencéfalo. la región del mesencéfalo, muy bien. Entonces vean, por detrás, sobre todo, del puente y la médula oblongada, pues encontramos justamente al cerebelo. Vean, en este caso, cortamos justamente a través del vermis, ¿sale? Y pues aquí observamos esos pliegues que tiene la corteza cerebelosa. Vean cómo también tiene pliegues, así como la corteza cerebral. Y cuando hacemos este corte a través del vermis, ¿sí? Estas pues distintas ramificaciones, sobre todo de la sustancia blanca, también aquí caracterizan lo que se conoce como un árbol de la vida, ¿sale? Entonces, fíjense, si identificamos las regiones del vermis fíjense, no perdamos de vista, anterior y posterior, ¿sale? Entonces, la primera porción que alcanzamos a ver con el número 1, ¿qué región del vermis será? Língula. La língula, muy bien. Luego, ¿qué sigue? Con 2. Todo esta región con 2. Lobulillo central. Lobulillo central, ¿sale? Luego la porción más superior aquí, 3. El culmen, Culmen, justamente. Y hasta ahí, recuerden que estas 3 regiones correspondían al lóbulo anterior o ventral, ¿sale? Y entonces vean esta fisura bastante profunda que se extiende justo por debajo del culmen, ¿a qué corresponderá? A la fisura primaria. Exacto, fisura prima, ¿sí? Entonces le podemos poner ahí, fisura prima, ¿sale? Entonces vean, 4, ahora ¿qué seguiría? el declive, El declive, fíjense, llegamos al punto más alto, ¿no? Culmen, y luego empezamos a descender, el declive, ¿sí? 5, ¿qué sería? el folium, Folia o lámina, no se les olvide, muy bien. 6, tuberosidad, ajá, o tuber simplemente, muy bien. 7, el velo vulvar superior, no, creo que no. ese es el velo, más bien medular, ajá, estaría más o menos por Sí, acá. Sería el velo, justo. Entonces, La pirámide. la pirámide, justamente, y esta región 8, ¿qué será? la úvula, La úvula, muy bien. Y vean, aquí encontramos otra fisura prominente, ¿sí? ¿A qué fisura correspondería? Úvulo nodular. Fisura úvulo-nodular, muy bien. ¿Vale? Entonces ahí estaría la fisura úvulo-nodular y por lo tanto, 9, ¿qué sería? ¿Cuál porción sería del vermis? el nódulo, El nódulo, justamente. Entonces vean cómo, con relación a la pirámide, aquí al ladito, se muestra esta prominencia que corresponde justamente a la amígdala cerebelosa, ¿sale? Entonces, ¿queda claro lo que estamos observando? ¿Alguna duda hasta aquí? no, Yo tengo Muy una bien. duda, Doc. Sí, adelante. En el libro viene como tonsillas de cerebelo, ¿es lo mismo que la amígdala? Tonsila, Ah, justo. ajá. Tonsila, sí. Así como, por ejemplo, en la faringe,
Las amígdalas palatinas o tonsilas es un sinónimo, ¿sale? Entonces, amígdala o tonsila es lo mismo. Va, gracias. Muy bien. Y fíjense, en el corte transversal, ¿sí? Ahora fíjense, en el corte transversal aquí tenemos una vista superior. A ver, ejes, flechita, ¿qué región me marcaría? Anterior. Anterior, justo. ¿Por qué sabemos que es anterior? ¿Qué será esta región? ¿Un pedúnculo? Sí, los pedúnculos son específicamente estas estructuras, ¿sí? Pero toda la región esta, ¿qué sería? La protuberancia. Exacto, la protuberancia, ¿sale? Tenemos un corte transversal donde en la región anterior o ventral pues tenemos al tallo cerebral y por detrás ya tenemos como tal al cerebelo y vean por ahí se anda asomando este espacio que a qué correspondería. Al cuarto ventrículo. Exacto, al cuarto ventrículo. Y pues lo que observamos es justamente como desde el tallo tenemos estas estructuras que comunican con el cerebelo y corresponden a los pedúnculos cerebelosos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tendríamos el pedúnculo medio, ¿sí? Y en el corte transversal, fíjense, por aquí en el centro, estas dos estructuras, bueno, esta estructura que vemos cortada, ¿a qué corresponderá? ¿A la língula? Ah, fíjate, está en la línea media. O El sea, vermis. sí puede ser parte de de la língula, pero más bien sería, ¿cuál? Perdón. ¿Al vermis? El vermis, justamente, ¿sí? El vermis. Y pues justo la porción más, la inicial, la más rostral, correspondería a la língula, justo, pero aquí lo que observamos es el vermis cortado en la línea media, ¿sale? Y pues vean a los lados del vermis los hemisferios cerebelosos. Y entonces observamos la distribución de la sustancia blanca, la sustancia gris. Vean cómo la sustancia gris, pues justamente se encuentra en la periferia formando estos pliegues característicos, ¿sí? De manera similar como en la corteza cerebral. ¿Ya vieron? De esa manera, pues, la corteza aumenta justamente la superficie. Y al centro, vean, tenemos la sustancia blanca, ¿sale? La sustancia blanca que pues son axones que recorren hacia y desde el cerebelo y pues también en el corte transversal nos permite observar los núcleos intracerebelosos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí en el centro, ¿qué núcleos tendremos? El núcleo del fastigio. Exacto, fastigial o núcleo del fastigio, muy bien. Luego, vean qué núcleos seguirían. Núcleos globosos. Globosos, muy bien. Luego, Emboliformes. emboliformes, muy bien. Acuérdense en conjunto cómo se les conoce. Núcleo interpuesto. Interpuesto y el más lateral pues corresponde al núcleo dentado, ¿sale? O dentiforme, como quieran. Y pues justamente los podemos observar en un corte transversal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se les llama los núcleos emboliformes en conjunto? Núcleo interpuesto, Ok, gracias. ¿vale? Muy bien. Ahora veamos. El cerebelo, de acuerdo a esta organización que acabamos de comentar, pues tiene áreas funcionales descritas, ¿sale? ¿Cuáles son esas áreas funcionales? Partiendo del centro o de la línea media hacia los lados, tenemos el vermis, luego una zona conocida como zona intermedia y pues la zona o área lateral, ¿sale? Entonces vean, esto es muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la corteza cerebral, específicamente en el giro precentral y en el giro postcentral, cómo el cuerpo estaba
representado de manera somatotópica en toda la extensión del giro. Y por eso teníamos esa representación que me formaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Esas representaciones, tanto sensitivas y motoras, de las regiones corporales en esos dos giros. Eran como unos hombrecillos, Los homúnculos. los homúnculos, justamente, el homúnculo de Penfield, ¿sale? Entonces, también en el cerebelo tenemos representado un homúnculo, ¿sale? Donde, pues, vean, en el vermis regula los movimientos del eje mayor del cuerpo, ¿sale? ¿Cuál es el eje mayor? Pues sobre todo el tronco, que corresponde al cuello, vean, y las regiones proximales de las extremidades, o sea, cuello, eh, hombros, tórax, abdomen y cadera, ¿sale? Entonces la región central del cuerpo, el eje, justamente está eh, regulado esos movimientos por el vermis, ¿sale? Si vamos a la zona intermedia, vean, la zona intermedia sobre todo se encarga de regular el movimiento en las porciones distales de las extremidades, más ahora hacia las manos y los pies. Y por último, el área lateral es la que está relacionada más bien con la planificación de los movimientos secuenciales. Y vean esto, también muy importante, la evaluación consciente de los errores del movimiento. ¿Sí? Que básicamente pues hace referencia a la coordinación de los movimientos. Entonces, estas tres áreas son muy importantes y vean justo, aquí podemos observar cómo está representado ese homúnculo, donde, vean, en la región central, el vermis, pues se encuentra el eje mayor del cuerpo, ¿sí? Y aparte está de cabeza. ¿Cuál era el eje mayor? Cuello, ¿sí? Tórax, abdomen, hombros y cadera, ¿sale? Luego, a los lados del vermis tenemos la zona, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Intermedia? Intermedio. La zona intermedia, donde vean, aquí se encuentran representadas sobre todo las regiones distales de las extremidades, ¿sí? Las manos y los pies. Y la región, pues, más lateral es la que comentamos ahorita para la planificación de los movimientos y la evaluación de los errores de manera consciente. Aquí tenemos una representación muy similar, donde fíjense, en el centro, pues observamos nuevamente la región del vermis, la zona intermedia que correspondería como en esta representación al paravermis, la zona paravermiana, ¿sí? Que a final de cuentas pues es intermedia. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la zona del vermis y la zona lateral del hemisferio, ¿sale? Entonces, esa es otra representación y por aquí observamos algo muy similar, nuevamente, ¿sale? Al centro, la región que vemos con rojo, el vermis, luego la zona intermedia o la región del paravermiana y más alejado de la línea media, pues justamente la zona lateral. Y podemos identificar también en este esquema cómo funcionalmente las regiones del vermis se relacionan con otras áreas del sistema nervioso central. Por ejemplo, el lóbulo flóculo nodular, vean que es la porción más primitiva, también se le conoce como vestíbulo cerebelo, porque tiene relación justamente con los núcleos vestibulares en el tallo cerebral. Vean, la región del vermis y zona intermedia o paravermiana tiene relación justamente, acuérdense, tronco, estamos hablando de tronco extremidades, por lo tanto tiene relación estrecha con la médula espinal, entonces se le conoce como espinocerebelo. Y la zona lateral, relacionada, por ejemplo, con la región del puente en el tallo cerebral, pues también le conocemos como el ponto cerebelo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con las áreas funcionales?
No, doctor. Muy bien. Ahora veamos por acá cómo está organizada la corteza cerebelosa. Esto es un poco más histológico, pero nos ayuda a entender lo funcional. La corteza cerebelosa, recuerden, se conforma de 3 capas, ¿sí? La más externa corresponde a la capa molecular. Recuerden, esta capa molecular contiene células estrelladas, que son más externas, y células en cesta, que son más internas. Seguida, de lo más superficial a lo más profundo, seguiría la capa de células de Purkinje. Esto no se les olvide, las células de Purkinje, las dendritas están orientadas hacia la capa molecular, mientras que el axón está orientado hacia la capa granulosa y pues justamente hacia la sustancia blanca, porque pues es información generalmente que sale del cerebelo. Y la capa más interna, que justamente corresponde a la capa granulosa, ¿sale? Las podemos identificar en esta representación, fíjense, donde en A, por ejemplo, nos muestra las capas celulares. Nuevamente, vean la más externa, tenemos la capa molecular, luego la capa de células de Purkinje y la más interna, la capa granulosa. Y pues con relación a esto, vean por ejemplo las células de Purkinje, como son células muy grandes y sus dendritas están orientadas hacia la capa molecular y sus axones más bien hacia el interior, hacia la capa granulosa y pues hacia la sustancia blanca, justamente. Y vean por acá, la sustancia blanca, ahora hablando de la sustancia blanca, ¿cómo está organizada en el cerebelo? ¿Sale? Tenemos 3 tipos de fibras en la sustancia blanca. Fibras intrínsecas, fibras aferentes, acuérdense, aferentes que llegan al cerebelo y fibras eferentes, es decir, que salen del cerebelo. ¿Sale? Las fibras intrínsecas pues comunican regiones entre el propio cerebelo, ¿sí? Y aquí quizás de lo complejo pues sean las fibras aferentes y eferentes. Vean, de las aferentes tenemos información. Aquí recuerden leer bien, ¿sí? Si identificamos bien las estructuras, pues podemos deducir de dónde viene la información. Entonces, por ejemplo, vía córtico-pontocerebelosa, es decir, viene de la corteza, hace relevo en el puente y pasa al cerebelo. La siguiente vía es muy similar, nada más que hace sinapsis en la médula oblongada, córtico o cerebro olivo cerebelosa, ¿sale? O sea, venía desde la corteza, hace sinapsis en las olivas a nivel de la médula oblongada y de aquí pasa la información al cerebelo. Y también tenemos la vía cerebro retículo cerebelosa o córtico retículo cerebelosa, como quieran, ¿sale? Entonces, en este caso, viene de la corteza, hace sinapsis en la formación reticular del tallo cerebral y pues se dirige justamente al cerebelo. Entonces, estas vías aferentes, si se fijan, vienen de la corteza cerebral. Pero, por ejemplo, en las vías sensitivas mencionábamos que también el cerebelo recibe información proveniente de la médula espinal. Entonces, pues estos tractos se les conocen como espinocerebelosos y recuerden, pues hay uno dorsal y uno ventral. ¿Queda claro o hay alguna duda hasta aquí? Todo claro, Doc. Gracias. Muy bien. No, doc, una duda. Sí, adelante. Pero entonces, no entendí, ¿los tractos espinocerebelosos son eferencias o aferencias? Son aferentes. Todos son aferentes. Nada más que, por ejemplo, fíjate, las primeras 3, o sea, es información aferente, es decir, que va hacia el cerebelo, ¿sale? Entonces, el cerebelo recibe información de la corteza cerebral, ¿sí? Pero también recibe información de la médula espinal. Entonces, en ambos casos es aferente, nada más que viene de distintos lugares. ¿Me explico? Sí, ya lo entendí, gracias. Muy bien. Y por aquí tenemos las fibras eferentes, es decir, las que, ya que recibió la información el cerebelo, ahora emite respuestas, salen del cerebelo, ¿sale?
Y fíjense, tenemos por ejemplo la primera, vía globoso emboliforme rubral, es decir, se origina en parte de la corteza del lóbulo anterior, hace sinapsis en los núcleos globoso y emboliforme y se dirige ¿a dónde? Fíjense, rubral. ¿A dónde se dirige? Fíjense, rubro. ¿Qué relacionábamos rubro? Núcleo. Al- Núcleos rojos, justamente. Entonces, vean, esta vía, ¿sí? ¿A qué división filogenética del cerebelo la podrían relacionar? Por ejemplo, globoso emboliforme. Vamos, lo acabamos de ver. ¿Qué división filogenética creen que se relaciona en esta vía? ¿O a cuál división filogenética pertenecían los núcleos globosos y emboliformes? Paleocerebelo. El paliocerebelo, justamente, ¿sale? Entonces aquí podemos deducir incluso cuál va a ser la función de esa vía, ¿sí? Funcionalmente, que se relacionaba con el paliocerebelo. El tono muscular. Exacto, el tono muscular, ¿sí? Fíjense, vía dentotalámica, o sea, del núcleo dentado hacia el tálamo y de ahí a la corteza. Esta vía, por ejemplo, ¿cuál será su función? Coordinación de movimientos. Exacto, ¿sí? Y vean, las últimas dos se originan del núcleo fastigial hacia los núcleos vestibulares, por ejemplo, fastigio vestibular, y hacia la formación reticular, fastigio reticular. Entonces, ¿esta vía con qué tendrá relación? Con el equilibrio. Exacto, ¿sale? Así los podemos identificar. ¿Alguna duda con la organización de las fibras de la sustancia blanca? No, doctor. Muy bien. Y pues justamente aquí podemos observar el mecanismo de cómo el cerebelo recibe información aferente y cómo emite respuestas eferentes. Fíjense, la información aferente llega al cerebelo proveniente ya sea de la corteza o de la médula espinal a través de dos tipos de fibras, unas que se llaman fibras trepadoras y unas que se llaman fibras musgosas, ¿sale? Las fibras trepadoras son específicamente información que viene desde las olivas, ¿sale? ¿Se acuerdan cuál dijimos, cuál tracto hacía sinapsis en las olivas? Cortico cerebelosa. Exacto, ¿sale? Entonces, justo las fibras trepadoras son específicamente las que vienen desde las olivas y las fibras musgosas son todos, pueden ser fibras de todos los otros tractos, ¿sale? Entonces, estas fibras son aferentes, fibras trepadoras y musgosas. Si se fijan, en este caso, las fibras trepadoras pues, se llaman así porque se van envolviendo justamente en las dendritas de las células de Purkinje, ¿sale? Mientras que las fibras musgosas, si lo identificamos, llegan y hacen sinapsis, por ejemplo, a las células en la capa granulosa, ¿sí? Con algunas células de Golgi, y pues a final de cuentas esa información termina llegando hacia las células de Purkinje. Las, las fibras aferentes que llegan al cerebelo generalmente son excitadoras, ¿sí? Son estímulos hacia el cerebelo, pero las células de Purkinje se encargan de regular esos estímulos y emiten, ya que recibieron la información las células de Purkinje, ahora emiten respuestas, ¿sale? Todas las fibras eferentes que generalmente son inhibidoras, o sea, que regulan esos estímulos. Y vean cómo las células de Purkinje reciben la información en la corteza y luego se comunican con sus respectivos núcleos cerebelosos, ¿sale? Dependiendo a qué corteza llegue, pues es con el núcleo cerebeloso con el que van a hacer sinapsis y pues desde aquí ya es como salen justamente
las fibras como respuestas del cerebelo hacia los distintos sitios, como fibras eferentes. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿Dudas, dudas, dudas? No, Todo, todo Doc. bien. Muy bien. Por aquí tenemos una representación muy similar. Nuevamente observamos las fibras trepadoras, vean, las fibras musgosas, cómo llegan, hacen sinapsis, esa información circula hacia las células de Purkinje, luego las células de Purkinje emiten las respuestas hacia su respectivo núcleo cerebeloso y del núcleo cerebeloso ya surgen las fibras eferentes. Y fíjense, ahora podemos identificar en conjunto cuáles son esas aferencias que vienen ya sea de la corteza, vienen de la médula. Hay que tomar en cuenta que el cerebelo no participa como tal en las vías motoras, por ejemplo, en el tracto córtico espinal, sino que más bien, de manera indirecta, ¿sí? Digamos, la corteza le pregunta al cerebelo, oye, quiero dar un salto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tanto tengo que contraer determinados músculos? ¿Cuáles tengo que relajar? ¿Con qué intensidad? ¿Sí? Etcétera. Y entonces viene la información de la corteza y le está preguntando cómo hacer determinado movimiento al cerebelo. El cerebelo integra esa información. Ah, mira, pues tienes que contraer tales músculos, relajar estos con tanta fuerza, de así y así. ¿Sale? Y entonces primero aquí lo que estamos viendo es cómo la corteza está comunicándose con el cerebelo justamente para planear cómo realizar el movimiento antes de que la corteza le dé, por ejemplo, instrucciones a la médula espinal, ¿sí? De cómo movilizar a los músculos. ¿Me explico? ¿O no? Hola, hola. Sí, Doc. Muy bien. Entonces, pues de eso se tratan las aferencias corticales, ¿sí? Las aferencias corticales, pues generalmente se originan en las áreas motoras de la corteza cerebral, ¿sale? Entonces, aquí tenemos representadas, vean, las tres aferencias de la corteza. Vean, la vía córtico, córtico ponto cerebelosa, ¿sí? La vía córtico o cerebro retículo cerebelosa. Y vean, la vía córtico olivo cerebelosa. Aquí acuérdense, aunque está un poquito, escrito distinto, pues es lo mismo, ¿no? Córtico olivo o cerebro olivo cerebelosa, es lo mismo. Luego, córtico retículo cerebelosa, córtico ponto cerebelosa. O sea, lo que nos está diciendo es dónde se originan, dónde hacen relevo y pues cómo terminan llegando al cerebelo. Entonces, fíjense, veamos. Vía córtico ponto cerebelosa. Si seguimos esta vía, fíjense, viene de la corteza, aquí está su neuronita, ¿ya vieron? Viene descendiendo por la cápsula interna en los hemisferios cerebrales y se dirige al puente justamente, ¿no? Por eso córtico ponto. En el puente, fíjense, en los múltiples núcleos pontinos. Aquí hace sinapsis, ¿sale? Y desde los núcleos pontinos, ahora la información se decusa, vean, y entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso. ¿Cuál sería? Vean, aquí están representados en estos círculos con líneas punteadas los tres pedúnculos. Entonces, ¿cuál pedúnculo estaremos utilizando en este caso? Al medio. El medio, justamente. Entonces ahí está, córtico, se originó en la corteza, hace sinapsis en los núcleos pontinos, ponto, y luego cruza y por el pedúnculo cerebeloso medio llega a la corteza cerebelosa. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Luego fíjense.
la vía ahora córtico-olivo-cerebelosa. Fíjense, por esa relación que tiene en el tallo. Fíjense, desciende desde la corteza y vean, ahora baja hasta los núcleos olivares de ambos lados, tanto ipsi como contralaterales. ¿Ya vieron? Hace sinapsis en los núcleos olivares. Vean en el complejo nuclear, aquí nos muestra el núcleo olivar inferior, ¿sí? Y desde los núcleos olivares, ahora de manera cruzada, vean, se decusan, entran por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan a la corteza cerebelosa. ¿Cómo dijimos que se llamaban las fibras que entraban al cerebelo específicamente que venían de las olivas? ¿Trepadoras? Exacto, fibras trepadoras, ¿sale? Entonces lo mismo. Llegamos al cerebelo, pero ahora previo sinapsis en las olivas. Y vean, la siguiente aferencia cortical. Acuérdense, córtico retículo cerebelosa. Entonces, nuevamente, partimos de la corteza, ahora descendemos, vean, a la formación reticular, tanto ipsi como contralateral a nivel del puente, ¿sí? Y desde la formación reticular, vean cómo la información pues va hacia el hemisferio cerebeloso, ipsi lateral. ¿Sale? ¿Quedan claras estas vías? ¿Alguna duda? Doctor, una Sí. duda. Y la información del cerebelo es ipsilateral porque se están decusando las vías. Ah, fíjate. En este caso, acuérdate que estas vías son cerebelosas, ¿no? Vienen de la corteza, algunas se decusan, por ejemplo, veíamos ahorita la córtico-pontocerebelosa, ¿no? Pero algunas son ipsilaterales, ¿sí? Y aquí lo que hay que considerar es que esta información, mucha de esta información que viene de la corteza, luego va de regreso, ¿sí? Acuérdate que aquí la corteza, aunque se decusó, por ejemplo, después el cerebelo le responde, ¿no? Después el cerebelo le responde y cuando ya tenemos la información integrada en la corteza, ahora, por ejemplo, desciende la vía, el tracto, no sé, corticoespinal y termina decusándose, ¿sale? Entonces, por eso vemos estas decusaciones. Y porque a nivel de la médula espinal, también los tractos espino-cerebelosos generalmente llegan con información del mismo lado del cerebelo, ¿sí? O sea, aunque vemos una decusación en este momento, hay que considerar que aquí la vía todavía no termina, ¿sí? Después el cerebelo le tiene que responder a la corteza y luego la corteza tiene que emitir ya como tal la vía descendente hacia la médula espinal. ¿Me explico? Sí, doc, gracias. Muy bien, pero bueno, aunque veamos múltiples decusaciones y de repente no nos haga mucho sentido, hay que considerar que en las alteraciones del cerebelo, generalmente, por ejemplo, hablando del equilibrio, ¿sí? Si, por ejemplo, hay una persona que al mantenerse de pie, ¿sí? Le pedimos que cierre los ojos y extienda las manos hacia enfrente y se las movemos y se va hacia atrás, por ejemplo, o hacia adelante, o sea, vean, ¿no? Se pierde el equilibrio, se va hacia adelante o se va hacia atrás, generalmente hacia atrás. ¿Qué parte del cerebelo está afectada? Fíjense, ¿se fue directamente hacia adelante o hacia atrás? Entonces, ¿qué región del cerebelo está afectada? El arquicerebelo. Sí, ¿y qué región anatómica, vamos a decir? Si se acuerdan, el homúnculo que habíamos dicho, el tronco, los hombros, la cadera, ¿en dónde está representado? En la corteza del vermis. En el vermis, justamente. Sí, entonces, si tenemos, por ejemplo, una alteración de este tipo, donde la persona pierde el equilibrio y, por ejemplo, cae hacia atrás, entonces está alterado el vermis. Pero, por ejemplo, si más bien una persona al caminar, ¿sí?
se desvía, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, es decir, pierde el equilibrio y se desvía específicamente hacia el lado izquierdo, entonces se sospecha una lesión. ¿De qué región del cerebelo? Ya no es el vermis, Área ahora es lateral. el área lateral justamente y propiamente el hemisferio del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, de esa manera lo podemos identificar. A pesar de que las vías se decusan en múltiples niveles, terminan regulando el mismo lado del cuerpo, ¿sale? Entonces, recuérdenlo así, el centro, si se lesiona el vermis, tenemos alterado el tronco, ¿sí? Hombros y caderas. Si se lesiona el hemisferio, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, lateralización en la marcha, por ejemplo, de una persona, ¿sí? En lugar, si le pedimos que camine por una línea recta y se desvía hacia la izquierda, pues entonces seguramente está afectado el hemisferio del lado izquierdo. Y si es a la derecha, lo mismo. ¿Me explico? Sí, Doc. Aquí, pues recuerden cuáles son las aferencias, dónde hacen sinapsis y a final de cuentas cómo llegan al cerebelo. Ahora fíjense, las aferencias espinales. De estas habíamos hablado un poco y justamente son pues los tractos espinocerebelosos. Si recuerdan, pues hay dos tractos espinocerebelosos, uno anterior y uno posterior. ¿Sale? Entonces, podemos identificar como el espino cerebeloso posterior, en este caso, vean, la información proveniente de los músculos, las articulaciones, la detecta, recuerden, siempre toda la información periférica, ¿qué neuronas la detectan? ¿De un ganglio? Las neuronas ganglionares, justamente, ¿sí? Entonces, vean, esa neurona mete la información a la médula espinal, hace sinapsis, ¿sí? En el asta anterior. Y luego, de aquí, vean la segunda neurona, en este caso del tracto espinocerebeloso posterior, que les muestro en verde, vean cómo asciende en la médula espinal por el lado ipsilateral, ¿sí? Y vean cómo ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y termina en el hemisferio ipsilateral. Mientras que el tracto espinocerebeloso posterior tenemos fibras que se decusan, son la mayoría de las fibras, y las que ascienden del mismo lado, pues son en menor cantidad. Pero, por ejemplo, fíjense esto, viene la neurona, ¿no? La información de la célula ganglionar, hace sinapsis en la médula espinal y vean, esta neurona se decusa, ¿ya vieron? Y asciende contralateral en la médula espinal. Asciende hasta el pedúnculo cerebeloso, pero luego vean qué hace. Entra, por ejemplo, deja información del lado contralateral, pero luego, ¿qué hizo? Esta vía, vean, Se decusó. se decusó otra vez, pero a nivel del tallo, ¿ya vieron? O sea, se decusó a nivel de la médula espinal, se decusó a nivel del tallo. Y a final de cuentas, la información que entró del lado izquierdo del cuerpo termina en el hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿Me explico? ¿Alguna duda con esto? No, Doc, todo bien. Muy bien. Y vean cómo también recibimos información proveniente del oído interno, ¿sí? En este caso, tenemos información desde la región vestibular del oído interno. Vean, ahí tenemos la neurona del ganglio vestibular y pues justamente se dirige hacia el núcleo vestibular, los núcleos vestibulares a nivel del tallo. Y de ahí, de los núcleos vestibulares, hay información que justamente se dirige hacia el cerebelo. Recuerden que tenemos justamente por eso esta porción como llamada vestíbulo cerebelo y espino cerebelo, justamente por las aferencias que vienen desde
la región vestibular y desde la médula espinal. Entonces, en este caso, recuerden que la información proveniente desde músculos, articulaciones, en las extremidades, que llega al cerebelo, es información de tipo propioceptiva inconsciente, ¿sale? Aquí recordando, ¿cuáles son los tractos que transportan información propioceptiva consciente? Grácil y cuneiforme. Exacto, grácil y cuneiforme, ¿sale? Muy bien. ¿Queda claro las aferencias espinales? Sí, todo claro. Muy bien. Y ahora fíjense, ya que tenemos las aferencias, podemos identificar las eferencias. Si se acuerdan, pues lo que les comentaba hace rato, ¿no? Los nombres de las vías las podemos relacionar con la división filogenética del cerebelo y es por eso que se las coloreo de la siguiente manera, ¿sale? Fíjense, vamos a empezar justo en el mismo orden, arqui, palio y neocerebelo. Entonces, por ejemplo, vías del arquicerebelo, ¿sí? Tienen que ver, acuérdense, con el equilibrio. Entonces, una vez que ya recibimos la información de la corteza, que ya recibimos información de la médula, acuérdense que el cerebelo pues está integrando a ver qué está haciendo este músculo, ¿no? Información que viene de la médula. Y la corteza le está preguntando, oye, quiero hacer este movimiento, ¿cómo le hago? Y entonces aquí son las respuestas que manda el cerebelo. Entonces, por ejemplo, vean, esta neuronita correspondería a la célula de Purkinje del lóbulo flóculo-nodular, que ya recibió la información y ahora va a enviar una respuesta. Vean cómo esta célula de Purkinje, primero, al emitir la respuesta, ¿en dónde hace sinapsis? ¿Qué nos dice por acá? Núcleos cerebelosos, en general, pero ¿en qué núcleo específicamente hará sinapsis? Si viene información del lóbulo flóculo-nodular. En el núcleo del fastigio. Exacto, en el núcleo fastigial, ¿sí? Y entonces vean cómo desde aquí, por eso se originan las vías, como dice, fastigio vestibular y fastigio reticular. Fíjense, si seguimos la fastigio vestibular, ¿hacia dónde se dirige? Vean, seguimos esa neuronita y ¿hacia dónde se fue? Al núcleo vestibular. Al núcleo vestibular. Vean cómo el núcleo vestibular había recibido información del oído y se la mandó al cerebelo. El cerebelo la integra y ahora le manda una respuesta al núcleo vestibular. Entonces se llama vía fastigio vestibular. Y recuerden que aquí no termina el asunto. Ahora, desde el núcleo vestibular, vean cómo se origina un tracto descendente hacia la médula espinal, ¿sí? Ipsilateral, que como va desde el núcleo vestibular hacia la médula espinal, es un tracto descendente, es un tracto eferente. ¿Cómo se le conoce ese tracto? Vestíbulo espinal. ¿Qué importancia tenía ese tracto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda para qué servía ese tracto? Para el equilibrio, ¿no? Sí tiene que ver con el equilibrio y más específico, ¿cómo regula el equilibrio? O sea, ¿de qué manera tenemos equilibrio, por ejemplo, en la postura? Acuérdense que en la postura tenemos contracción muscular, a final de cuentas. Y esa vía, ¿qué favorecía? Vean, por aquí se los pongo. Acuérdense que la vía vestíbulo espinal favorece a la musculatura extensora, mientras que inhibe a la flexora. Y pues justo, ¿no? Esta musculatura extensora es la que nos permite ponernos de pie, ¿sí?
y pues tener justamente una posición recta, ¿sale? Mantenernos en una base de sustentación sin caernos hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo. Entonces, la vía vestíbulo espinal específicamente, recuerden, estimula musculatura extensora e inhibe musculatura flexora. Y recordando aquí, para que hagan el ejercicio, había una vía que hacía exactamente lo contrario, es decir, que estimulaba la musculatura flexora y más bien inhibía a la extensora. ¿Se acuerdan cuál era esa vía? La rubra espinal. Muy bien, ahorita vamos para allá, justo para el tracto rubroespinal, ¿sí? Pero bueno, ¿se entendió hasta aquí la vía fastigio vestibular? Y de ahí cómo se origina la vestíbulo espinal. Todo bien, Doc. Muy bien. Ahora fíjense, la otra vía era la fastigio reticular. También va del núcleo fastigial, pero ahora hacia la formación reticular en el tallo cerebral. Si recuerdan, también de la formación reticular se originaba la vía ahora retículo espinal, ¿sale? Y si recuerdan, ¿cuál era la función de el tracto retículo espinal? ¿Alguien lo recuerda? Acuérdense que la formación reticular en el tallo cerebral tiene muchas funciones, entre ellas el control del movimiento voluntario, ¿sale? Tanto la regulación de la musculatura flexora como extensora. Por eso la información motora también llega a la formación reticular. Entonces, vean, aquí relacionando las vías cerebelosas entonces con dos tractos descendentes, ¿sí? Primero, fastigio vestibular y desde aquí vía vestíbulo espinal y luego fastigio reticular que aporta información para la vía retículo espinal. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces, fíjense, esas vías tenían relación entonces con el arquicerebelo. Luego, por ejemplo, tenemos las vías que tienen relación ahora con el paliocerebelo, donde fíjense, lo mismo. Acuérdense que la información primero entró al cerebelo, ¿sí? Vías aferentes de la corteza o de la médula, ¿sí? Entra por fibras trepadoras o musgosas. Luego hace sinapsis hacia las células de Purkinje. Las células de Purkinje emiten la respuesta. En este caso, vean, tenemos una célula de Purkinje, pero ahora del lóbulo, ¿cuál sería? ¿De qué lóbulo sería? Si ¿Anterior? corresponde. Lóbulo anterior, justamente. Entonces, fíjense, hace sinapsis en qué núcleo cerebeloso. En el interpuesto. En el interpuesto, justo en los globosos y emboliformes. Y entonces, vean, de aquí ahora se origina la vía globoso emboliforme rubral, ¿sí? Que pues hacia dónde se dirige, vean, sale por el pedúnculo cerebeloso superior, cruza la línea media en el mesencéfalo, llega a dónde? ¿Qué núcleo? Al núcleo rojo. Núcleo rojo. Vean, ahí está la neuronita, el soma del núcleo rojo. Y luego vean, por lo tanto, ya que recibimos información en el núcleo rojo, ahora, ¿qué tracto descendente se origina de aquí hacia la médula espinal? El rubro espinal. Rubro espinal, vean. Por aquí tenemos el tracto. Entonces, rubro espinal. ¿Qué hacen inmediatamente en el mesencéfalo esas fibras? A ver, se los voy a acercar. Está la línea media. Entonces, vean, las fibras del núcleo rojo de esa vía rubro espinal, de inmediato, ¿qué hacen? Se Se decusan. decusan. Se Usa decusan en el mesencéfalo y forman la decusación tegmentaria ventral, ¿sí? Entonces, en el mesencéfalo, vean,
se decusan en esa región conocida como decusación tegmentaria ventral, porque está en el tegmentum del mesencéfalo, y entonces ya desciende la vía rubroespinal. Y si se fijan, la vía se originó en el cerebelo, en el hemisferio izquierdo, pasó al núcleo rojo del lado derecho, pero luego de todos modos la información se volvió a cruzar y termina descendiendo en la médula espinal del lado izquierdo. ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, Doc. Bueno, entonces fíjense, viene la vía ahora rubroespinal o tracto rubroespinal que, como lo comentábamos, en este caso favorece o estimula a la musculatura flexora, mientras que inhibe a la extensora. ¿Sale? Y pues esta es la vía que se relaciona con el paliocerebelo. Y ahora fíjense, tenemos ahora la vía que se relaciona con el neocerebelo, donde fíjense, ahora la respuesta de la cédula de Purkinje, esa cédula de Purkinje, ¿en qué lóbulo se encuentra? De la corteza. En el medio, En el medio, posterior o dorsal, cuidado, ¿sí? Lóbulo medio, lóbulo posterior o lóbulo dorsal, es lo mismo. Y ahora fíjense, desde ese lóbulo, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia qué núcleo? al dentado, Al dentado. Y entonces vean, ahora se origina esta vía que va hacia el tálamo y por lo tanto se llama dentotalámica, ¿sí? Entonces vean, la vía dentotalámica cruza justamente la línea media y llega al tálamo contralateral. Del tálamo se proyecta, vean, hacia la corteza cerebral, ¿sí? Y entonces, ya que la corteza recibió, por ejemplo, su respuesta de cómo realizar determinado movimiento, ahora fíjense, ya que la corteza recibió esa información, ahora sí, ¿qué vía manda descendente? la córtico espinal, La corticoespinal, que vean qué ocurre, a qué nivel se decusó, a qué nivel se decusa el tracto córtico-espinal. Médula oblongada. Médula oblongada, aquí nos lo marca, ya vieron, a nivel de la decusación de las pirámides. Y entonces esa información, si se acuerdan, primero la corteza, la córtico, a ver, aquí regresando, ¿no? La córtico olivocerebelosa, la córtico ponto cerebelosa, si se acuerdan, por ejemplo, se originaba del lado derecho y algunas vías cruzaban, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Pero si se fijan, pues justo el cerebelo luego manda la respuesta del mismo lado. Y luego la corteza ya manda el tracto descendente que se vuelve a decusar. Entonces la información que le preguntamos del lado izquierdo, pues sigue estando del lado izquierdo. ¿Sí? O sea, las vías se decusan, no una en varias ocasiones, ¿no? Y pues eso genera que la información a final de cuentas del cerebelo regule el mismo lado del cuerpo. ¿Sí? ¿Me explico más o menos o no? Sí, Doc. Entonces, fíjense, esta información que había primero enviado la corteza del lado derecho, se la preguntamos al cerebelo del lado izquierdo, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? El cerebelo manda la respuesta a la corteza igual derecha, pero la corteza derecha, luego cuando ya desciende el tracto córtico espinal, vean, se termina decusando y termina del lado izquierdo en la médula espinal. En este caso, ¿no? Hablando en este caso en particular, en esta representación. Y a final de cuentas, entonces vean, esa vía cerebelosa que se originó en el hemisferio izquierdo del cerebelo termina ya en el tracto córtico espinal del lado izquierdo también de la médula espinal. Y pues esas son las fibras eferentes del cerebelo. ¿Queda clara estas vías? ¿Alguna duda?
¿Dudas, dudas, dudas? No, Doc. Muy bien, pues estos esquemas están en Snell. Creo que están bastante sencillos de identificar. Pueden agregarle colores así como se los puse acá. Y pues bueno, pueden identificar algunas otras representaciones donde viene exactamente lo mismo, nada más que organizado de otra manera. Muy bien. Con esto concluimos Cerebelo por el momento, ¿sale?